Bendiciones para todos los que nos acompañan en este día de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Bueno, entonces los invitamos a todos los que se conectan a través de nuestra, nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, a que nos sigan, le den clic en la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video que son de mucha edificación en nuestra casa y a donde lo puedan ver, para todos aquellos que dispongan de poder ver cada una de las enseñanzas, que sea llenándonos de sabiduría y de entendimiento conforme a la voluntad de mi Padre en estos tiempos. Entonces, para empezar, habíamos venido aprendiendo sobre el primer capítulo de Bereshit, ¿verdad? Veníamos estudiando todo lo que mi Eterno nos enseña, lo que mi Abba nos enseña en, en estos libros, y todo lo que podemos ver que en Bereshit nos enseña es el plan perfecto que Dios tiene con su creación, con todo lo que Él hizo, con todo lo que, con todo lo que Él expresó. Y es que nosotros, como seres humanos, cuando nos determinamos verdaderamente a seguir a nuestro Eterno a través de lo que el Mashiach hizo por nosotros en el madero, nos está volviendo a esa imagen conforme a esa semejanza con la cual Él nos había establecido desde el comienzo. ¿Listo? Entonces habíamos visto, para que todos los, de pronto los que no habían tenido la oportunidad de escuchar las otras enseñanzas, ahí en el canal están tanto la introducción, la parte uno, la parte 2 de Bereshit uno, y hoy vamos a empezar con la parte uno de Bereshit capítulo 2. Entonces, para iniciar vamos a leer el texto. Dice Génesis 2, Bereshit 2, 1, 2. Vamos, vamos a detenernos en ciertas palabras para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de estas palabras. Entonces, veíamos que cada día de la creación representaba una parte profética de lo que iba a ser el ser humano en esta tierra, ¿cierto? De todo lo que iba a pasar con nosotros en esta tierra y todo lo que iba a pasar con el creyente, con aquellos que conocieran de Dios. Entonces veíamos cada día que representaba en la historia de todo lo que ha sucedido y en qué día estábamos en este momento y en cuál día estamos. Hoy estamos en reposo, sí, pero según los días de la creación, ¿en qué día estamos? Ya estamos en el reino milenial, en el sexto, ¿cierto? ¿Por qué en el sexto? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda por qué estamos en el sexto día? Porque en ese sexto día, ¿qué había pasado? Sí, Y ese sexto día fue donde se crearon los peces. sí, también. Dice que también en ese sexto día el hombre fue creado para enseñorearse sobre los peces, ¿sí? Sobre los peces. Y los peces representan las almas, pero también la multiplicación de todas las almas en este mundo. En este tiempo es donde más, de la historia de la humanidad, en este tiempo, es donde más vemos seres humanos dentro de esta casa, dentro de este planeta, ¿sí? Entonces, por eso también podemos entender de que estamos en ese sexto día. Y ahora vamos a pasar a cuál día. Vamos a empezar a estudiar cuál día. El séptimo día, ¿sí? El día de reposo. Pero entonces, el texto de Génesis 2, 1, 2, vamos a empezar con unas series de palabras en la cual tenemos que tener muy presentes durante el transcurso también de esta enseñanza. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, dígame una palabra clave de las que están en ese texto. Antes de esa,
Ahí hay una palabra que es, y fueron pues acabados. Acabados. ¿Listo? ¿Qué dicen esas versiones de sus Biblias? Terminados. Listo. Acabados. ¿Qué más? Listo. Acabados. ¿Listo? O terminados. Entonces, esa palabra acabar en hebreo es kalá. Kalá. Con K. Del Strong 3615. Y significa acabar o cesar. Entonces, la definición dice acabar, cesar, estar terminado, completar, consumar. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Dice también otra definición, cesar, completo, concluir. ¿Listo? Concluyó. ¿Qué concluyó? Toda la obra de su creación, correcto. En ese momento dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Listo? Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Vamos a tomar otra palabra de ahí. ¿Cuál es? En el mismo del versículo 1. Ejército de ellos. ¿Sí? El ejército. ¿Por qué me causaba mucha curiosidad? Porque es que esa palabra como que ahí uno la mira y uno dice, ¿por qué Dios puso esa palabra ahí? ¿Y qué quiere decir esa palabra ahí? O sea, ¿por qué mete esa palabra ahí? ¿Por qué la recalca tanto? Y aquí vamos a poder entender algo también muy profundo, de lo cual Dios pues nos enseña para ver de que nosotros no somos una simple casualidad. Si usted está acá, no es una simple casualidad. O no es porque iba caminando y me desvié y me entré aquí. No. Cuando dice acabados los ejércitos o el ejército de ellos, ¿qué había terminado de hacer? Y anteriormente en el día sexto, ¿qué había terminado? Al hombre, al ser humano, ¿cierto? ¿Conforme a quién? A su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, aquí es donde tenemos que entender este punto del cual les voy a enseñar hoy. Ejército, en ese momento, en esa precisa palabra, está escrita como la palabra Sabá, con T, T-S-A-B-A, Sabá, del Strong 6636. 6636. Sabá. Sabá. ¿Qué significa? Concentrar. ¿Concentrar qué? Un ejército o siervos. ¿Listo? Una definición de esta palabra que es ejercer, guerra, llevar, pelear, registro, servir, velar. Sí, vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, la palabra ejército, ¿cómo es en hebreo? Sabá. ¿Qué significa? Concentrar. ¿Un qué? ¿Un ejército o siervos? ¿Listo? Resulta que en esta definición las dos últimas palabras van relacionadas a siervos o hacia un ejército de qué era. Entonces, es servir y velar. O sea que había construido un ejército de siervos, ¿para qué? Para el servicio y para velar. Y ahora vamos a separar esa palabra ejército. Porque tzabá está compuesta por 3 letras. La primera es la Ain, que tiene un valor numérico de 70. La Bet, que tiene un valor numérico de 2. Y el Aleph, que tiene un valor numérico de 1. Correcto. ¿Cuánto nos da esto?
¿Cuánto nos da esto? 10. 10, correcto. ¿Listo? La letra número 10 es la Yod. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza a tomar forma todo lo que nosotros vamos a aprender. ¿Por qué les estoy enseñando de esta forma? Porque es que empezar a ejercitar, así, a ejercitar lo que nosotros estamos también aprendiendo acá en la escuela. ¿Sí? Y cómo es el modo de que se pueda emplear todo lo que es el tema de la gematría. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño punto antes de. ¿Cuál fue la primera letra que les dije que estaba compuesta de esa palabra? ¿Sabá? La Ain. Ain o Ayin. La Ayin, vamos a ver el significado de las tres letras, porque es que muchas veces nosotros pasamos por alto y tienen mucha profundidad de lo que Dios nos está enseñando. Habíamos visto que había sido establecido un ejército ¿de qué? De siervos. Pero entonces, dentro de esa palabra ejércitos, que es Sabá, estaba contenido toda la esencia de cómo tenía que ser ese ejército. ¿Sí? Entonces, por eso me detuve ahí para mirar más allá cómo era la condición en la cual debía de tener ese ejército, que estaba hecho a la imagen y a la semejanza de Yahweh. Y ahorita vamos a ver por qué también la Yod. Porque cada una de ellas tiene un significado, pero la Yod también nos enseña un significado profundo a través de lo que vamos a ver acá. La letra Ayin. ¿Qué es el significado? ¿Qué significa o cuál es el significado de la palabra Ayin, de la letra Ayin? Ojo, vista, ver, vigilar, conocer, fuente, oveja, sombra, fuente, color, manantial, comprensión. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo tomamos con el primer significado que nos dice acá es ojo, vista, vigilar, conocer. O sea que como Dios creó, iba a poner ¿qué? Sobre ese ejército, sus ojos. ¿Se acuerdan cuando nosotros dábamos, o cuando el Padre me permitía la enseñanza del cuidar de los ojos de nosotros? ¿Y de qué significaba cuando Dios ponía sus ojos sobre nosotros? ¿Y para qué ponía Dios los ojos sobre nosotros? ¿No recuerdan? Dios pone los ojos sobre nosotros para ayudarnos y encaminarnos por la senda correcta. O sea, como que nos presta atención y está al tanto de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que en el comportamiento de nosotros. Y Él nos enseña. ¿Listo? La letra Ayin es la letra que representa la comprensión, el entendimiento y la visión interna. Y eso es lo que vemos cuando Israel, Jacob, era un anciano y le faltaba la vista e iba a bendecir a los hijos de Yosef. Y vemos que Yosef pensó que Israel estaba equivocado y no era así. Sino que Jacob aprendió que su camino, que tenía que ver con sus ojos, por medio del Ruach HaKodesh y no por medio de los ojos carnales, lo cual eso no deja enseñanza para nosotros, el cual este camino debemos ver como Yahweh ve y no como nosotros deseamos ver. O sea, que Dios estaba mirando el ejército que Él creó para que ese ejército caminara conforme a lo que Yahweh estipulaba para que ellos lo hicieran. La segunda letra. ¿Cuál es la segunda letra que está compuesta? La Bet. ¿Qué significa la Bet? Casa, ¿qué más? Dice que la Bet es la segunda letra del alefato y debemos saber que en el hebreo bíblico se escribe de dos maneras. La Bet, que suena como la B, y la Bet, que suena como la V. Numéricamente es el número 2. El significado de la letra Bet es casa,
tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, Israel. Lo cual podemos explicar que es el lugar donde se entiende que hay una familia tanto en el plano terrenal como en el espiritual. ¿Listo? Entonces, asociemos la primera con esta. La primera letra, asociémosla con esta letra. Yahweh va a poner sus ojos sobre Israel, sobre su descendencia. Sobre su casa. ¿Listo? Un ejército que iba a ser creado ¿para qué? Para ellos estar vigilante sobre su casa, sobre su familia, dice acá. Otro dice, acá dice otro, hogar. En el cual el significado de nuestra identidad como hebreos, como la mente hebrea, ya que es la unión como una familia en Yeshua, donde abunda el shalom, el rúa, es el cobijo de un padre hacia sus hijos, así como Yahweh en su pueblo. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Y aquí nos muestra algo de la condición de cómo Dios nos ve a nosotros. Porque muchas veces eso también nos cuesta como creerlo como Dios nos ve. Y eso también llega a la falta de la paternidad con Dios y a aceptar a Dios como nuestro Abba. ¿Qué dice? Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive Yeshua HaMashiach y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ok, ¿listo? Entonces, ¿Dios cómo nos ve a nosotros? Como ciudadanos de los Shamayim, del cielo, ¿sí? Y ahora, ¿cuál era la última letra? Aleph. Aleph es el primer nombre, es el nombre de la primera letra del alefato, o lo que es lo mismo, la primera de las consonantes en él. Es representada con el signo, con el gráfico que parece como una N, ya todos lo conocemos, y se pronuncia como Aleph. También es la primera letra del alefato que es representada en el hebreo pictográfico como una cabeza de buey. En el hebreo, el significado de Aleph buey, fuerza líder. Su forma es de una cabeza de buey pictográfico y su valor numérico es 1. Por eso se asocia con Yahweh, como lo muestra en las escrituras. ¿Listo? Entonces, si nosotros ahora unamos todas las letras, ¿y a qué conclusión llegamos? A ver, estudiantes. Lo primero, la ayin, ¿qué significaba? Ojos, vista, vigilar. ¿Listo? Entonces, otra vez, ¿Dios estaba qué? O iba a vigilar poniendo su mirada sobre su casa, ¿sí? Porque había algo que iba a regir esa casa. ¿Qué era? El Mashiach, ¿sí? Por eso la palabra Bereshit, ¿se acuerda cuando estudiamos la palabra Bereshit? ¿Qué aprendíamos de la palabra Bereshit? Sí, el principio y el fin, que eso significa eternidad. Pero el Bereshit era que iba a habitar alguien, o esa casa iba para ser ¿qué? Habitada, ¿cierto? Y que había alguien principal en esa casa, o el principal de esa casa, que iba a ser el Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, Dios creó un ejército, puso su mirada en ellos, ¿sí? Pero más que su mirada, ahorita vamos a ver qué más puso. Puso su mirada en ellos, ¿para qué? Sí,
de los cuales iban a habitar una casa y que iba a haber un principal en esa casa, un líder en esa casa. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la gematría de la palabra tzavá, aparece la Ayin con 70, la Bet como 2, la Aleph como 1 y la Yod, y eso nos da el resultado de 10, que nos representa la letra número 10, que es la Yod. Entonces vamos a ver un poquitico más sobre esta letra Yod. La letra Yod es más pequeña, es la más pequeña de las letras del alefato hebreo. Algo así como una coma, ¿sí? O como una L minúscula, muy pequeña. Yod tiene el honor de ser la primera letra de cientos de nombres importantes en la Torá o en las Escrituras. Como por ejemplo, Israel, Judá, Jerusalén, Yeshua, entre otros. Ya en esa primera letra del nombre del Adón, Yahweh, Yod representa el núcleo divino dentro de cada uno de nosotros. Por eso el nombre de nuestro Elohim, ¿cuál es? Yud Hei Bai Hei, empieza con la Yod. Y ahí representa el núcleo divino dentro de cada uno de nosotros. ¿Listo? Yod significa mano, principio, generador, símbolo de poder, de creación, parte del cuerpo, el brazo izquierdo. ¿Listo? ¿Qué significa? Mano, principio, generador, símbolo de poder, de creación. Entonces, teníamos un Elohim que puso su mirada en un pueblo para que lo gobernara el principal. Pero cuando la Yod entra acá, nos va a enseñar algo muy importante. La palabra Yod significa extensión de la mano con el dedo. Explica el punto de origen y la expresión sobre el mundo. La tradición enseña que esta letra es el origen de las otras 21 letras del alefato hebreo. Yod es la letra de la manifestación y de la mano. La Yod es un punto, el origen, es la letra más pequeña del alefato hebreo y representa la semilla. Hasta ahí. ¿Qué podemos entender adicional a lo que ya veníamos hablando? Semilla. ¿Semilla qué es? Pero acá en este contexto, ¿de qué está hablando? De su raíz, de su semilla, que es De su generación, de su genética. Exacto. Eso representa la semilla, el germen que plantamos y que va a crecer. También es la semilla, simiente divina de Dios. Entonces, esa semilla, ese pueblo, ese ejército estaba creado o estaba hecho con una simiente exclusiva ¿de quién? Una simiente divina de Dios. El valor numérico de la palabra mano, ¿sí? En hebreo es yad. Si nosotros hacemos la gematría de yad o de yod, ¿cuánto nos da? La yod. ¿La yod qué es qué? 10. ¿Y cuál es la otra? La dalet, que es 4, ¿cierto? Entonces eso nos da una suma de 14. Exacto, la yod que vale 10 y la dalet que vale 4. La mano es como un puño que se abre para hacer. Si invertimos el orden de las letras de la palabra mano, nos da la palabra dai, que significa parar, basta, suficiente. ¿Qué leíamos en el texto? Y Yahweh cesó, Yahweh terminó. Yahweh dijo, es
suficiente. ¿Listo? Hay un momento para hacer y otro para parar de hacer. Yod es la mano que hace y da. Entonces, ahora cojamos todo lo que nosotros pudimos entender de lo que acabamos de hablar y unámoslo. Primera palabra, Sabá. ¿Sí? ¿Qué significa? Concentrado. Mm, Concentrado Concentrado un ejército de siervos. Entonces ahora todos me van a dar el resultado de lo que hicimos, del ejercicio que hicimos. ejército creado para que Yahweh vigilara para que Yahweh, donde sus ojos iban a estar puestos en él, donde iban a habitar su casa, donde Yeshua va a ser el principal. Y que iba a llevar la simiente divina de Dios. Eso nos está hablando en ese pequeño versículo. A la vista, ¿no? Porque si ya no empezamos a analizar con la profundidad, mire todo lo que nos sale. Entonces, Génesis 2:1, y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estas partes de estos versos para ir entendiendo qué es lo que Yahweh anhela hacer con eso que Dios había establecido. Y todo esto tenía que ser una condición para que el pueblo pudiera habitar ¿en cuál? En el séptimo día, que es el día de reposo, ¿sí? El día de reposo eterno. En ese momento estaba hablando del reino milenial, pero también estaba hablando de que 6 días trabajarás, pero el séptimo cesarás, ¿sí? Y eso también lo estableció Dios hacia nosotros. Como Él lo hizo y cesó de toda su creación, también nosotros el día de Shabbat, hoy, paramos, nos quedamos quietos de todas las actividades que teníamos en el transcurso de la semana. ¿Y qué empezamos a hacer nosotros? Estamos acá, estamos aprendiendo. Y ahorita vamos a ver algo importante. Porque así como se refiere al día de reposo, al día de Shabbat, también se refiere a lo que nosotros también debemos de hacer en ese día de Shabbat. Así como Yahweh cesó, en ese momento estaba diciendo, hay tiempo para todo, ¿cierto? Entonces, hoy es tiempo para escuchar, para atender lo que Dios nos está nutriendo, de lo que nos está nutriendo y es de su palabra. ¿Listo? Entonces, Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Si analizamos como profético cada uno de los días de la creación, vemos que los cielos y la tierra fueron acabados para dar paso al día de reposo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar a mirar. Dios cesó para darle el espacio al día de reposo. Leamos Apocalipsis 21:1. ¿Qué nos dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, cuando vemos todo esto que va a ser este séptimo día, va a ser algo profético de algo de lo que va a acontecer, nosotros tenemos que ir al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación, ¿sí? La Igalud nos enseña la revelación, nos muestra la revelación de algo que también ya Dios había establecido desde el comienzo, desde el Bereshit. Entonces, para el milenio, la tierra será nueva. ¿Listo? Tengan muy claro esto. Para el milenio, la tierra será nueva. La vieja tierra destruida por nosotros será acabada. ¿Por qué destruida por nosotros? ¿Qué está pasando alrededor del mundo? ¿Por qué este lugar o esta esta casa que Dios nos dio, quién la está destruyendo?
Nosotros mismos. Por eso dice que nosotros somos los que nos vamos a encargar de destruir esta casa. Pero por eso Dios dice en Apocalipsis, nuevos cielos, nueva tierra, ¿sí? Entonces, será acabada esta casa y una nueva tierra nos dará la felicidad completa del reino milenial. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Una nueva casa, un nuevo lugar donde habitar. Eso es como cuando ustedes estuvieran viviendo en un lugar, en una casa que ya se está cayendo a pedazos solita. Pero alguien le dice, te voy a dar una casa, una nueva casa donde puedas habitar. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cómo se llenan ustedes? De mucho gozo, ¿cierto? Pues Dios también ya dijo, esta casa se va a destruir, esta tierra se va a destruir. Pero, les estoy preparando otro lugar para que ustedes habiten. ¿Todos? ¿Quiénes van a habitar? Pues ese pueblo que Dios estaba o que había creado desde el principio, desde el comienzo, ya lo tenía establecido. Entonces, hay que tener una condición para poder estar en ese día de reposo, ¿cierto? ¿Cómo llegamos nosotros a este día de reposo, hoy que es Shabbat? Llegamos con cargas, llegamos con aflicciones, con muchas cosas. Pues sí, uno llega al día, ayer al caer la tarde, el día de ayer al caer la tarde, yo digo, me despojo de todo lo que soy. Porque este día es el día de mi reposo, de mi descanso. Pero entonces vemos que en este entonces, ese día de reposo es cada séptimo día, ¿cierto? Pues en ese momento va a ser eterno ese día, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en este momento, Dios creó ese día, o hizo ese día, con algo específico. Y eso ahorita lo vamos también a entender. Entonces vemos que Él cesó de toda su obra creadora, para darle paso al ¿qué? Al día de reposo. Al día de reposo, exacto. El paso para el día de reposo, el día de Shabbat. El séptimo día no tenía necesidad de reposo porque estaba cansado, ¿o sí? Sí, Dios, no, es que pongamos este día porque es que ya estoy cansado, ya llevo 6.000 años haciendo todo esto y ya me siento exhausto. ¿Sí? ¿Solo para eso? Entonces Dios no tenía necesidad de reposar, ¿sí? Sino de que como que todo llegara a un punto y ya otra vez fueran hechas las cosas también nuevas. Él descansó para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado, para dar una pauta para el hombre en cuanto a la estructura del tiempo, en semanas de 7 días, y para dar un ejemplo de la bendición del descanso para el hombre en el séptimo día. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo hizo? En ese momento estableció tiempos, ¿cierto? Estableció un tiempo. Estableció una semana de ¿cuántos días? De 7 días, ¿cierto? Entonces, tanto estableció algo para lo que iba a pasar a futuro y estableció algo que iba a suceder y que iba a ser un sello en los escogidos para la vida de nosotros en esta tierra. La semana de 7 días es definitivamente arraigada en el hombre. A través de la historia, a pesar de algunos que han tratado de cambiar la semana de 7 días, se han intentado una semana de 10 días durante la Revolución Francesa. Habían una serie de hombres que ya querían que la semana no fuera de 7, sino que la semana fuera de 10 días. O sea, quería que pasara algo como lo que pasó en el concilio de Nicea. Cambiar el día de reposo, no pongamos el día de Shabbat, el día sábado, pasémoslo para el otro día. Solamente lo corrió un día, pero alteró todo. Ah, no, el Pesach, cambiémoslo, pasémoslo, cambiémoslo de posición. Y al cambiar esto de posición, ¿qué va a causar en nosotros?
Confusión, ¿sí? Es como ustedes decir, tengo una cita a la 1, ¿sí? Pero resulta que a mi reloj se atrasó 1 hora, ¿sí? Entonces, yo estaba convencido de que el tiempo estaba bien, pero el reloj se me atrasó 1 hora. Entonces, ¿eso quiere decir que llegué 1 hora tarde? Entonces, generó una confusión, ¿cierto? El simplemente hecho de que se retrasara el reloj me generó una confusión. Pues eso mismo estaban ellos, porque nosotros estamos ahorita basados sobre el calendario que está regido, que se rige la Torá, ¿sí? Pero a la misma vez hay otro calendario que ¿qué está haciendo? Que trae confusión. Y dije, pero es que el comienzo del año ahorita usted fue en diciembre, pero nosotros no. Para nosotros es el 1 de Aviv, ¿sí? El 1 de Aviv. El Rosh Hashanah. Ah, bueno, ¿sí? Entonces cambiaron muchas cosas, pero nosotros como Dios nos alineó, ya no podemos caer en esos engaños, ¿cierto? Yahweh santificó el séptimo día, y eso es algo que nosotros muchas veces se nos pasa como por alto, ¿cierto? Y eso es una condición de ese séptimo día, que Dios lo que lo santificó, porque era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación, y sobre todo porque el resto disponible, el Shabbat es una sombra a través de lo que representa Yeshua y su obra. O sea, alguien que no se alinea al Shabbat está por fuera del plan divino de Dios. Porque eso es algo que nos caracteriza a nosotros, es un sello. Y a nosotros nos pueden decir que ustedes están equivocados y que ustedes, que no, que este no es el día de reposo, que es el domingo, un día después. ¿Es verdad? Ah, bueno. Nosotros ya tenemos la certeza, pero hay otra información que generaron equivocadamente o lo generaron para empezar a dar confusión en el ser humano. ¿Y quién lo saca de ahí? El mismo Eterno, ¿cierto? Porque ¿qué hace el enemigo en la mente del ser humano? Crea fortalezas, ¿sí? Fortalezas que no permite que yo pueda entender algo de lo que Dios me quiere dar. Entonces el enemigo crea una fortaleza y dice, no, es esto y esto y esto porque a mí me dijeron que era así. Pero la palabra me dice otra cosa. Y entonces, ¿a quién le hago caso? Hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Todas las modificaciones que Dios hizo en su palabra, Dios hizo y les entregó el poder del Ruach HaKodesh, ¿sí? Les entregó el Ruach de Yahweh, ¿sí? A esas personas, inspiración por Yahweh. Una persona que no tiene el Ruach de Yahweh no puede ser inspirada por Yahweh, si no tiene otro Ruach que se llama el Ruach de engaño, ¿sí? Que también Dios lo permitió para todos aquellos que se apartaron de la verdad, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros no estamos alineados al día de reposo, verdadero que Dios estableció, pues ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va su pueblo? ¿Sí? ¿O para dónde va ese pueblo más bien? ¿Mm? ¿Cuál es la palabra que Dios nos dio para esta casa? Jeremías 6:16. Paraos en los cruces de los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? Ah, y andad por ella. Pero muchos dijeron, no lo haremos. Y Dios dice, esa senda va a traer tranquilidad y paz para tu alma. Entonces uno dice, preguntad por esa senda antigua, por ese camino que Dios anhela, que siempre nosotros estemos transitando. Pero muchos, como dicen, no queremos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que nunca van a estar alineados a la voluntad de Dios, lastimosamente. ¿Listo? Pero es ahí cuando nosotros entramos a través de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y mostramos algo que es diferente a lo que son ellos, que es nuestro testimonio, ¿sí? Que cambia más que 1000 palabras. Yo puedo hablar mucho, pero lo que yo soy y como yo actúo
es lo que verdaderamente va a atraer a la otra persona a decir, estas personas son diferentes. Claro que somos diferentes. Es obvio que tenemos que ser diferentes, porque si no fuéramos diferentes, fuéramos igual a ellos, ¿sí? Pero como Dios ha hecho algo en nosotros, pues nosotros mostramos con nuestro diario vivir que somos diferentes. El otro punto, y así fueron terminados. Estamos en el versículo 1 y 2. ¿Listo? Yo creo que no avanzamos mucho. En forma de homilética, ¿qué es la homilética? No, esa es la exégesis. La homilética es la forma en como yo enseño la escritura. ¿Sí? Es la inspiración que Dios me da para enseñar la escritura. Hablándolo de esa forma. Entonces ahí entra lo que es la parte de la interpretación de la escritura, que es el Pardes, o es el Pardes, ¿sí? Que nos basamos que es un método de interpretación de la escritura, que nosotros lo podemos utilizar para el estudio. Entonces, ¿el Midrash en qué punto va? En el tercer nivel de interpretación de la escritura. ¿Qué cuál es? Exacto, el Rash. Por eso dice Midrash. Entonces, dice que así fueron terminados. ¿Cómo así que así fueron terminados? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? La palabra cesar. O así cesó todo. ¿Sí? Entonces dice que hay un midrash que le relaciona esta palabra con anhelo o con utensilio. Y con utensilio, perdón. O sea, había un anhelo y había un utensilio. El cielo y la tierra y el mismísimo Dios anhelaban la llegada del Shabbat, que le infundiría santidad al mundo. Y el universo fue creado para que sirviera de herramienta para el servicio de Dios, que es una tarea que se completó con la llegada del Shabbat. ¿Pudimos entender lo primero que empezamos a estudiar? Que el ser humano había sido creado ¿para qué? Para el servicio a Dios, ¿sí? Para el servir a Dios. Eso fue uno de los primeros, de las primeras condiciones de la cual Dios creó al ser humano, para que fueran uno con Él y le sirvieran solamente a Él, ¿cierto? Por eso en sus 10 mandamientos que estableció, que Yahweh solo, es uno solo, ¿cierto? Entonces que no hay más dioses aparte de Él. Entonces que el servicio exclusivo iba a ser para Él, porque Dios es un Dios celoso. ¿Listo? Completó, se obstuvo. Estas dos palabras tienen connotación diferente. La primera indica que Dios había finalizado la obra de la creación, como de hecho lo fue, porque después, los primeros 6 días, no se creó nada nuevo. Sin embargo, o sea, después de los 6 días, no se creó nada nuevo. Sin embargo, la palabra obstuvo sugiere que la obra se interrumpió, se suspendió, pero no se completó. Esto le enseña al hombre que siempre hay más por hacer, pero el hombre debe abstenerse de su obra creativa cuando llega el día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que así como los 6 días, Dios nos dijo, el séptimo día descansarás. ¿Sí? Entonces, durante los primeros 6 días, ¿qué estamos haciendo? Trabajando. ¿Qué más hacemos? En nuestros quehaceres, en la casa, en el cuidado de los hijos, en el almuerzo, en todo lo que tengan que usted hacer. Sembrando, ¿sí? Labrando la tierra, construyendo, haciendo muchas cosas. Pero el séptimo día nos dice, necesito que ustedes se queden quietos porque hay que poner mucha atención, ¿sí? Hay que poner atención. Hay que prestar una atención que cuando se están haciendo todas estas tareas, no la podemos hacer, ¿sí? El día séptimo, el Shabbat. El Shabbat es presentado con la declaración de que se completó la obra del cielo y la tierra
y que están frente a nosotros en su estado final previsto de armoniosa perfección. Solo entonces Dios proclamó su Shabbat. Dios es el creador que trajo el universo a la existencia de 6 días y que descansó el séptimo. La observancia de las leyes del Shabbat por parte de Israel constituye un fiel testimonio de esta afirmación. O sea, de lo que nosotros demostremos es un fiel testimonio, o sea, nosotros somos un fiel testimonio de que 6 días trabajó, pero el séptimo estamos acá. Reposo. Y a nosotros nos decía, ok, ¿ustedes entonces descansan? ¿Por qué descansan? Pero es que el descanso, cuando lo vemos en la parte literal de lo que hace el mundo, cuando uno dice, no, es que voy para mi casa a descansar, a acostarse a dormir, a prender el televisor, a relajarse, ¿a qué más? A no hacer nada. Pero es que el descanso con Dios es escucharlo a Él, acá, a través de su palabra. Es donde nosotros nos cogemos y llega el día de reposo, de descanso, y no es a descansar o acostarnos en una hamaca, sino que es simplemente a poder escuchar esa doble porción que nos está dando Dios a través de cada una de sus enseñanzas. Por eso es que necesita de que nuestra alma y nuestro cuerpo estén en total reposo, para que pueda entender lo que Dios nos está enseñando. Génesis 2:3, ¿qué nos dice? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Dos cosas que hizo. ¿Lo qué? Lo bendijo y lo santificó. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cómo así que en él reposó toda la obra que había hecho? Entonces vamos a mirar. El séptimo día fue un día bendecido por Dios. Hay una bendición especial pronunciada sobre y escondida dentro de ese día. O sea, hay algo especial en ese día. O sea, ¿que hay algo especial hoy? Claro que sí. Pero aquí llega un punto y era porque todos, si sabían esto, los doctos de la escritura, cuando vino el Mashiach, dice que a los suyos fue y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Y aún aquí dice que ese día tenía algo especial que no tenían los otros días. Y en ese día fue donde el Mashiach se glorificó. ¿Con qué? Con milagros. En ese día los cogió a ellos, supuestamente a los que conocían de la escritura, y eran de más milagros él hacía. Y fue por lo que más lo cuestionaron a él, al Mashiach, que por qué él tenía que trabajar en el día de descanso. Si había algo especial en ese día, o algo que ese día escondía, pues era esos días especiales donde trae más libertad. ¿O no les ha pasado? Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Ahora el Eterno bendijo este día. Un lapso de tiempo de ¿cuántas horas? De 24 horas. Pero no solo bendijo el séptimo día, sino que también lo santificó. La palabra hebrea que ha sido traducida como santificar es Kadash, K-A-D-A-S-H, que significa apartar. Esta palabra tiene dos connotaciones principales: apartar de algo y apartar para algo. O sea, que en este momento, en el día de reposo, Dios nos apartó del sistema. Dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Es ahí cuando se ejecuta esa palabra. Estamos en este mundo y no pertenecemos a él. Entonces cogió y nos apartó. Dice, apártense de todo lo que ustedes venían haciendo en el mundo, en el sistema. Apártense para que este día sea para ustedes. Porque van a recibir de mi instrucción. Van a recibir de mis milagros. Van a recibir de toda la esencia de Dios en ese día. Y qué cuestión de que nos lo dio cada o una vez a la semana, ¿cierto?
O sea, que los que verdaderamente cogemos y nos apartamos y estamos acá, quietos, es porque eso está generando o porque eso verdaderamente está fluyendo en nosotros mismos. Y que somos apartados para Dios. Cesamos de todo lo que estamos haciendo y hoy estamos acá, llenándonos, recibiendo del todo lo que Dios. Pero nos dice que nos aparta de algo y nos aparta para algo. ¿Sí? Entonces nos aparta de los afanes para recibir. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios nos está entregando. Él tiene un propósito muy específico para ese día. Después de terminar toda la obra de la creación en 6 días, preparó un día exclusivo por medio del cual él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro del hombre, santificarlo. Si tú estás acá con la mejor disposición en tu corazón, Dios te está santificando. Por eso Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Santifíquense cada día, nos dice también la Escritura. Entonces el santificarnos es estar acá en el día de reposo que Dios estableció para su pueblo porque Él nos está santificando. Nos apartó de algo y nos apartó para algo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no estamos alineados a esta día de reposo, ¿podemos santificarnos? Por eso es tan importante conocer verdaderamente la profundidad de la Escritura. Porque si no decimos, no, es un día normal. Él nos dice, apártense totalmente para mí. Pero en el mundo, y cuando se está sujeto a un yugo del mundo, de un faraón en el mundo, uno hace todo lo posible para estar al menos mediodía en esa disposición para el que me quiere hablar. ¿Qué me anhela hablar en ese día? ¿Qué anhela de mí en ese día? Y eso es algo que veníamos hablando. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, Padre, ¿tú qué anhelas de mí? ¿Tú qué deseas que yo haga? Si yo estoy bajo su voluntad, y yo digo, Padre, haz tu voluntad en mí, lo mínimo que yo le puedo preguntar, Padre, ¿qué anhelas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Pero muchas veces no le preguntamos porque se sigue en ese mismo afán del sistema, en el afán del mundo. Pero Dios nos separa hoy y nos está diciendo, y hoy le preguntamos, Dios, ¿qué tú anhelas de mí? ¿Y qué Dios nos está diciendo hoy? Yo quiero una relación contigo, exacto. Santifícame. Hoy yo anhelo que tú me santifiques. Porque estoy en un proceso de santificación, de purificación, para llegar a ese día tan esperado también. ¿Listo? ¿Sí podemos entender bien todo lo que Dios nos está hablando el día de hoy? Y a lo que nos lleva. Mire, todo lo que Dios nos está enseñando en este tiempo, para que después no digamos, yo no sabía. A mí eso no me lo dijeron. Es que pequé sin intención porque no sabía, no, sí sabía. Después del momento en que Dios le da la oportunidad a uno hacer la tevilá, la responsabilidad mía es ir y buscar también todas las respuestas acá. ¿Sí? Porque hay un nuevo nacimiento. La palabra está ahí. Es que a mí nadie me dijo, ¿cómo así que nadie le dijo? Entonces, ¿por qué no se le dio la molestia de abrir la escritura y preguntarle a Dios si era o no era? Parece un loro repitiendo, sí, un loro mojado. Repite y repite y no hace nada más. Génesis 2, 4, 6. No voy a entrar a esta palabra porque esto ya nosotros le hicimos una profundización anteriormente. Y viene con relación también a la introducción que también empezamos hoy. Entonces dice Génesis 2, 4, 6. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes de que naciese. Porque Yahweh Dios
aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarse la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y uno dice, mamá chica, ¿y eso qué? ¿Qué podemos entender de ahí? ¿Se acuerdan lo que les venía hablando ahorita? De un atributo de Yahweh. ¿Cuál era ese atributo de Yahweh? El Elohim. Porque esa es la primera forma en que se muestra Yahweh en las escrituras. ¿Cómo? Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Juez. Sí, juez. Que él iba a ser juez sobre su creación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos ahora, no, pues, después de que pecamos, pues, un juez ¿qué hace cuando encuentra a una persona que es culpable? Lo condena. Y en ese entonces la condenación sería ¿qué? A la muerte, a la destrucción. Ya no tendríamos salida. Pero aquí Dios se muestra de otra forma. Y es ese Yahweh, por eso está diciendo, porque Yahweh Dios, Yahweh Elohim, ¿sí? O sea, es un Dios de justicia, pero antes aparece la palabra Yahweh, ¿sí? Yahweh Elohim. Y ahora vamos a mirar ese punto. Vamos a desarrollarlo bien. Esto probablemente pone fin a la genealogía de los cielos y la tierra, una historia dada directamente por Dios a Moisés y que relata la historia de los 7 días de la creación de Yahweh. Esto era algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificar. Este es el primer uso del nombre del eterno Yahweh en la Torá. Esta historia comienza antes de que hubo cualquier tipo de vegetación en la tierra en lo absoluto. Él ya había dicho algo que iba a hacer, pero todavía eso no se había hecho. ¿Listo? Vamos a poder entenderlo por qué. Porque es que acá pueden hacer que este versículo se estuviera contradiciendo con algo que Dios ya había dicho. Van buscando Génesis 1:1, por favor. Y Génesis 1:11-13. Entonces pareciera que fuera contradictorio porque dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes que naciera. ¿Sí? O sea, en ese momento había nacido algo. Y uno dice, todavía no había lluvia, ¿cierto? Entonces aquí por eso de que había un vapor que se condensaba y eso producía que la tierra se humedeciera, pero todavía no había nacido nada. Todavía no había germinado nada. Ya ahorita vamos a ver por qué. Esta es la historia que comienza antes de que hubo cualquier tipo de vegetación en la tierra en lo absoluto. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? Ok, hasta ahí, hasta ese punto iba. Una época en que solo había espacio en un mundo acuoso que conocemos como la tierra. Cuando Dios creó la vegetación, ¿en qué momento la creó? En el día 3. Génesis 1:11-13, ¿qué nos dice? Duro. Dios dijo, haya lumbrera en la expansión de los cielos. 11:13. 1:11-13. Perdón, sí. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Léelo, por favor. Dice solo 13, sí. 1:11-13. Después Yahweh dijo que de la tierra brote vegetación. Ok. Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y esto fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día.
Entonces, ¿qué pudimos entender ahí? Se está contradiciendo Dios con Génesis 1, 11, 13 a este Génesis 2, 6 del 4 al 6. Volvamos a leerlo. Léelo ahí, por favor, en esa versión. Del 2, 4, 6. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando la Adonai, hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni habían personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Ok. Entonces, aquí pasaba algo muy especial. Dice, el hombre que aún no había sido creado para el cuidado de la vegetación de la tierra y no había lluvia aún en ese momento. La gruesa capa de vapor de agua en la atmósfera exterior, creada en el segundo día de la creación, Génesis 1, 6, 8, hecho sin ciclo de lluvia, tal como la conocemos ahorita. No se había establecido ese ciclo de lluvia. Por lo que el gran sistema de evaporación y condensación dio como resultado un fuerte rocío o una niebla. ¿Listo? En ese momento no había crecido todavía la vegetación, porque dice que el hombre fue puesto y en ese momento, ¿cuál fue la labor que fue para la cual fue puesta el hombre? Para poder cultivar, labrar la tierra, tener todo lo que tiene que ver el cuidado de toda la creación de Dios. Dice Yahweh Dios. Esta es la primera mención en toda su Torá del nombre hebreo de 4 letras, Yu Hei Bai Hei, que define a Dios en su atributo de compasión. Por eso, ahí lo muestra el atributo de compasión con el atributo de juez. O sea, iba a ser un juez, pero antes de eso iba a tener una compasión, que eso es lo que les decía, de lo que también están en las otras enseñanzas que daba mi esposa del libro de Nahum, ¿sí? De Nahum, perdón. Entonces, veíamos que Dios lo primero que le muestra es su compasión, su misericordia, para luego traer juicio. Entonces, no se nos puede decir, no, es que Dios le falta amor, es que Dios no es compasivo, porque siempre Dios da un momento, ¿sí? Dice que siempre antes de tomar una decisión, uno tiene el tiempo de pensar, al menos un segundo, para tomar una decisión o correcta o equivocada. ¿Listo? Entonces siempre Dios mostró este atributo de compasión al pueblo de Israel. ¿Sí lo mostró? Lo está mostrando en este entonces y eso va a ser un atributo que siempre lo va a caracterizar a él. La compasión. Pero después de la compasión viene juicio también. Para aquellos que no quisieron hacer partícipes de esa compasión que había dado. Al principio, Dios creó el mundo exclusivamente con el atributo de justicia. ¿De quién? De Elohim. Debido a que el estado ideal es que el hombre sea juzgado de acuerdo a sus actos, sin necesidad de compasión especial. Pero Dios sabía de que el hombre no podría sobrevivir sin la compasión y la tolerancia. Por eso agregó el nombre que describe su atributo de compasión para enseñarnos que atenuaría la justicia con compasión. ¿Sí? Entonces, la compasión, la misericordia la muestra y luego trae la justicia. O sea, siempre va a haber el Dios de justicia. Por eso a muchos les cuesta de pronto, perdón, les cuesta de pronto ver de que Dios, ¿por qué es tan malo? y ven a Dios como algo malo, como algo que quiere destruir. Y hay muchos que estudian la escritura, la palabra, simplemente para cuestionar a Dios y para verlo de por qué Él trae mucha muerte, ¿sí? Porque él mata a las personas, pregunta él, preguntan las personas, pregunta la gente que estudia, solamente para contradecir a Dios. Perdón.
Entonces, vemos ese gran atributo de Dios, ¿no? Y en estos tiempos Dios nos está mostrando muchos de esos atributos, ¿no? Como Rafa, como el Shaddai, como Jireh, como Abba, como el Padre, ¿sí? Y en este entonces, como Yahweh, en su atributo de ¿qué? De compasión. Y sigue el texto diciendo, pues Yahweh, Elohim, no había hecho. Él no había hecho sobre la tierra, él no había hecho sobre la tierra, él no había enviado lluvia debido a que no había quien trabajara el suelo, ni quien reconociera la utilidad de la lluvia. Pero cuando fue creado Adán, él reconoció la importancia de la lluvia para el mundo, tal como mencionábamos arriba. La vida vegetal ya había sido creada y estaba esperando justo debajo de la superficie a que Adán fuera puesto. Aquí es algo de lo que nos cuesta también entender. Ya Dios ya lo había creado, ¿sí? Por eso ahora decíamos, ya lo había creado. Lo que pasaba era que no había germinado, ¿sí? Eso es como cuando uno coge una semilla y la mete por ahí en la tierra y después vaya, búsquela. ¿Sí? Pero es el hecho de que yo no la encuentre no quiere decir que no esté ahí, porque yo sé que ahí la puse. Que cuando sé que estaba ahí, cuando empezó a germinar, ¿sí? Cuando empezó a verse. En el versículo 1:12, ¿qué nos dice? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él. Exacto. Según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Produjo qué dijo ahí en el comienzo de ese versículo? El 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba verde, vegetación, semillas, también dice por ahí. ¿Listo? Entonces todo eso estaba ahí, ¿sí? Como les acabo de explicar. Uno siembra algo, ahí está bajo la tierra, pero le falta algo para que empiece a germinar. Esto demuestra un principio básico de la fe. ¿Cómo creen que se puede mover eso a través de la fe? Nosotros sembramos, y ahorita que estamos mucho con el tema de la agricultura, y uno dice, yo sembré la semilla y yo creo de que va a nacer. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Fe. ¿Sí? La confianza. Y ahí empieza de la fe, del derivado de la fe, que es fidelidad, lealtad, confianza. Pues está la confianza plena en Dios de que va a nacer, ¿sí? Y de que va a crecer. Dios le provee al hombre todo lo que necesita, ¿sí? Ok. Pero el hombre depende de orar y cumplir con sus deberes espirituales para que eso se cumpla, ¿sí? Dios da todo lo que necesita, pero depende de mí de que se cumpla eso que Dios también ya dijo, de que todos nosotros, nuestras necesidades iban a ser suplidas por Él, porque dependemos de Él. Esa bitajón Hashem, la dependencia total de Dios, ¿sí? Aún en estas cosas. Entonces nosotros debemos de cumplir con unas obligaciones y unos deberes que Dios también nos ha demandado, ¿sí? O sea, nosotros cumplimos y Yahweh hace, ¿sí? Yo no le puedo pedir a Dios que sea un Dios proveedor si yo no soy fiel, exacto. Si no hay una fidelidad mía hacia Él. Entonces, ¿cómo yo le puedo exigir algo a Dios de lo que yo no me merezco? Y esa es la confianza, la fidelidad y la lealtad. ¿Cómo afirman los sabios? ¿Cómo afirman los sabios con respecto a las matriarcas? ¿Sí? ¿Cómo vemos a las matriarcas? Las matriarcas tenían una condición, Sara, Rica, Raquel y Lea. ¿Cuál era la condición de ellas? La que eran estériles, ahí, ¿sí? Quienes por naturaleza eran incapaces de tener hijos. Dios las trató de ese modo porque sabía que ellas y sus maridos, ¿sí? Sus esposos, al tener esa intimidad y esa comunión con Dios y orarle a Dios,
para tenerlos y Dios anhelaba las plegarias de los justos. O sea, el orarle a Dios y el orarle con entendimiento y con fe. ¿A qué conlleva esto? A que iba de ahí a recibir algo, ¿cierto? Pero a mí me dicen y me dan una promesa y porque yo no la veo cumplida, entonces ya no, eso ya no es para mí. Sí, pero no ha pagado un precio. Por eso dice, y te haré una nación grande. Y Abraham quiso pagar un precio para que se viera ahorita, después de cuántos años. Entonces, las promesas se cumplen en los tiempos donde Yahweh lo establezca y conforme a lo que yo crea también que se va a hacer. Yo lo creo y no lo dejo de creer y Dios lo cumple. Y Él lo establece y simplemente Él hace. ¿Para Él es difícil? No, pero Él necesita ver que nosotros verdaderamente anhelamos de lo que nosotros le pedimos con una fe verdadera. O sea, una confianza, una fidelidad y una lealtad a Él. De resto, no vayamos a esperar de que Dios nos vaya a dar algo. Génesis 2:7. Pero también como hay veces que Dios le dice a uno, ya, deje esto y hágale. Es el tiempo de Dios. Y dice, no, no, ya, pero puede ser el tiempo suyo, pero el mío no. ¿Sí? Y empieza uno al contrario. Muchas veces Dios le está diciendo, haga esto ya. Y es el tiempo de Dios para hacerlo. ¿Sí? Pero cuando es el tiempo de Dios para hacerlo, uno le dice a Dios, yo no quiero. Todavía no es el tiempo. Para mí todavía no es el tiempo. Como algo de lo que Dios nos hablaba a través de nuestro Roe. Es el tiempo de fructifíquense. ¿Y qué están haciendo? Obedeciendo, ¿cierto? Pero otros pueden decir, no, no es el tiempo. Y me estoy resistiendo a la voluntad de Yahweh. Y entonces, cuando tú me adoras, que se haga mi voluntad en tu vida, no tiene coherencia de lo que usted me está diciendo y ahorita me dice que no, que ya no quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿en qué estamos? Génesis 2:7. Luego el Adonai, Yahweh, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, vamos a ver ese punto. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, ¿cierto? O sea, si nosotros nos vamos y nos hacemos un análisis, todos nos dicen, ustedes están compuestos por todos los materiales que están en la tabla periódica, ¿sí? Que la conocemos como la tabla donde están todos los elementos químicos, minerales, que por lo que está compuesto todo en este mundo. ¿Listo? Y la ciencia nos dice, ustedes están compuestos por todos los minerales. O sea que nosotros, dentro de nosotros tenemos oro, tenemos hierro, claro, tenemos todo esto. Entonces, por eso es tan importante conocer también lo que dice la ciencia, ¿sí? Y la ciencia confirma de que el hombre fue creado del polvo. Ok. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio al mismo hecho. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el cuerpo del ser humano es puesto o es enterrado después de que muere en la tierra? Se descompone y se vuelve parte de la misma tierra. Porque como está compuesta de lo mismo que está en la tierra, pues se vuelve otra vez a su estado original. A un bocachi. Los principales elementos que contribuyen el cuerpo humano son el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Eso es lo que más nosotros tenemos, ¿sí? Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y también que volverá a la tierra,
donde fue tomado. Eclesiastés 12:7, ¿qué nos dice? Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Yahweh, que fue quien lo dio. Ok. Ahí nos está diciendo que en ese día el polvo, el hombre o nosotros volveremos al polvo. Y el soplo del aliento de Yahweh volverá a él. Porque él fue el que lo entregó, entonces volvió a él. Hay un Midrash que dice, según otra explicación, Dios tomó el polvo del sitio acerca del cual se declarará un altar de tierra, harás para mí. ¿A dónde vemos ese punto? Un altar de tierra harás para mí, en la escritura. ¿Sí lo han escuchado? ¿Dónde? En la escritura, sí, pero ¿en qué parte? ¿Shemot qué? En Shemot, bueno, está bien, en Shemot, se acercó harto. En Shemot está la explicación. En Shemot 20. ¿Qué dice Shemot 20? Ya lo vamos a ver. Dice, ojalá que el hombre obtenga expiación a través del polvo de esta tierra y pueda subsistir. Éxodo 20:24, Shemot 20:24. Para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Y en ese momento, de la tierra que se está refiriendo ahí es Adamá. O sea, de la Adamá, que por eso es el nombre de Adán, ¿sí? O Adam, es porque se le puso porque fue creado del polvo de Adamá, del polvo, de la tierra de Adamá. ¿Listo? ¿Ya me entendieron la idea? A ver, otra vez. Entonces, dice que el coger del polvo de Adamá, ¿sí? O el ser creado del polvo de Adamá, Dios lo creó como con algo específico que tenía que hacer, ¿sí? En Corintios nos dice que nosotros somos un templo vivo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, acá cuando nos están diciendo, para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Y en ese momento es de Adamá. La palabra ahí, tierra, es Adamá. En otras ocasiones es Aretz, ¿sí? Pero en este momento es Adamá. La Adamá que se menciona a la tierra física. La Aretz significa a un lugar, ¿sí? Como me voy a las tierras lejanas de Sogamoso. Esa es la tierra de Sogamoso es la Aretz de Sogamoso. En este entonces es la Adamá, o sea, es la tierra de que está en el suelo, la que nosotros pisamos. Sobre él ustedes sacrificarán sus ofrendas quemadas, ofrendas de shalom, ovejas, carneros y reses. En todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado. No vendré a ustedes, yo vendré a ustedes y los bendeciré. ¿Pudimos entender esta idea acá en este texto? Antes, Dios nos estaba diciendo que Él creó al hombre del polvo de la tierra. Acá está diciendo que levantarán un altar para Dios. Pero resulta que automáticamente antes de esta frase que nos dice que para mí solamente necesitas hacer un altar, estaba exactamente, somos nosotros que somos hechos del polvo, ¿cierto? Pero acá nos da unas especificaciones, ¿sí? En el cual, ¿qué se iban a llevar? Las ofrendas. Y en este entonces, ¿qué hacemos quién entrega las ofrendas? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos la ofrenda, nosotros somos las ovejas, nosotros somos el altar de Yahweh.
Por eso dice, en ese momento levantarás un altar solamente del polvo, de la tierra. En este momento, por eso solamente Dios nos pide que nosotros seamos un altar para Él, ¿sí? Pero ese altar tenía que tener unas condiciones, y esas condiciones nos las da Shemot 20, desde el 1 al 17. Los mandamientos, ¿sí? O sea, la condición con la cual fue creada y al aliento de vida es que ese hombre que fue creado del polvo, en esta ocasión un altar que fue creado para Dios, estuviera sujeto a unas leyes. Y eran las leyes de la Torá. Y eran los 10 mandamientos que conocemos. O son las 10 palabras dadas por Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Listo? Eso está en Éxodo 19. Entonces, ahora esto como que nos da una mayor amplitud a lo que Dios trataba también de hacer desde el comienzo, ¿cierto? Es un midrash, es un pensamiento. A lo que se hace referencia arriba, quiere decir que se tomó la tierra del sitio donde posteriormente sería acentuado su santuario, desde donde se ofrecerían las ofrendas de expiación. O sea, nosotros en este momento somos los que entregamos a través de nosotros mismos la ofrenda de expiación. Nosotros somos el altar. La palabra formar en el hebreo es yatzar. Yat con Y, yat, Y-A-T, zar, yatzar. ¿Qué significa? Formar. Implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente al diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al descubrir la actividad de un alfarero. ¿Dios qué hizo? Nos empezó a moldear, ¿sí? Entonces, si vemos esa parte de Shemot 24, Shemot 20:24, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dejarnos formar. ¿A través de qué? Los mandamientos, ¿sí? Entonces, todo como que toma mucho más sentido. ¿Qué dice Isaías 49:5? Ayúdenme con ese texto. Isaías 49:5. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. Ok, ¿el que me qué? El que me formó, ¿sí? El que me formó. En este entonces, por eso dice, en el seno de mi madre. ¿A qué se refiere con el seno de mi madre? ¿Qué hace la madre cuando pone a su bebé en su seno? Alimentarlo, ¿sí? Pero ¿a través de qué lo estaba alimentando? ¿Y por qué toma esa alegoría y lo toma como para ayudarnos a entender ese texto? ¿Sí? O sea que si nosotros teníamos esa condición de que cumplíamos los mandamientos, y los mandamientos lo que nos hace es volvernos a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Cuando nosotros cumplimos, a través del día de reposo nos estamos santificando, ¿sí? Él nos tiene con ese especial cuidado en el seno, como si Él los tuviera recostados. ¿Qué hace un bebé cuando está llorando? La madre lo coge y lo pone. ¿Y qué siente? Consuelo, mucha tranquilidad. Entonces, por eso es que se lo toma así alegóricamente, para que nosotros lo podamos entender. Pues, cumplimos mandamientos y Él nos tiene en su seno, con un especial cuidado. Su vista puesta ¿en quién? En su casa, ¿sí? Porque ahí va a estar también el principal. Entonces, sí ve todo lo hermoso que es Dios y todo lo que nos enseña a través. ¿En qué texto vamos? Llevamos 7 versículos. 7, 8 versículos. Bueno, vamos ahí. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. Con este aliento divino, que es Neshama, el hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que otras formas de vida animal. El término Nefesh, Shai, se utiliza en Génesis
1:21 y en este texto. Génesis 1:21, ¿qué nos dice? Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave Está ahí. creada según su especie. Ok, entonces aparece aquí un hombre con aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿cierto? O sea, el hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que las formas de vida animal. El término Nefesh Shai se utiliza en Génesis, lo que vimos, y aquí. Sin embargo, solo el hombre es un ser vivo creado a imagen de Dios. ¿Los animales están creados a imagen de Dios? Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:26 y 27, que ya todos lo conocemos. También los animales domésticos y las fieras salvajes fueron llamados Nefesh allá. Ya no fue Nefesh Shai, sino Nefesh allá. Solamente un alma viviente, ¿sí? Mientras que el otro fue ¿un qué? Un hombre, un ser viviente. No obstante, aquí se menciona esta expresión específicamente con respecto al hombre, porque el alma del ser humano es más vital que todas las demás, puesto que se le había añadido conciencia y habla. ¿Listo? Insulfó en sus fosas nasales el alma de vida. Vemos entonces que Dios hizo al hombre con materia inferior terrenal y con materia superior celestial. O sea, lo hizo con las dos condiciones, tanto algo terrenal como también él implantó algo celestial. ¿Qué fue eso, algo celestial, según lo que analizamos con la palabra ejército? ¿Qué fue lo que estableció Dios en el hombre? Esa parte celestial. De las letras que nosotros pudimos estudiar y el resultado de toda la gematría, ¿cuál fue? La Yod. O sea, ¿nos dio qué? Sí, la Yod, sí, pero también nos puso la semilla. Nos puso algo especial en él, la genealogía de él, la genética de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso dice que nosotros tenemos algo terrenal, pero también tenemos algo celestial. ¿Sí? La genética. Y aún en Hechos Dios nos entregó el Rúa de Yahweh. ¿Y qué más quieren? ¿Cierto? Entonces, su cuerpo fue hecho a partir del polvo, y su alma ¿a partir de qué? Del Rúa de Yahweh. Del Rúa de Yahweh, el soplo vida, ¿sí? Por eso nos formó con algo literal que fue la tierra, que está compuesta por todos los minerales, pero también nos dio algo celestial y fue ese soplo de vida. Por lo tanto, bueno, antes de seguir ahí, por eso es que ahorita el ser humano, guiado por una inteligencia que le está dando Satanás, está tratando de crear algo parecido a lo que creó Dios. Está tratando de crear seres humanos. Entonces está imitando. Pero resulta de que estos seres hay algo que no tienen. Y es el alma. Están compuestos de dos cosas. De un cuerpo y un espíritu que los posee. ¿Sí? Pero el soplo de vida de Dios no lo tiene. Eso es como si nosotros creáramos un robot y yo soy el que manipulo ese robot. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo es modificarlo genéticamente, cogiendo algo que ya hizo Dios, que ya es una creación de Dios, que somos nosotros. Entonces, el esperma del hombre, el óvulo de la mujer, lo unió, creó solo un cuerpo para habitar un espíritu. Pero no pueden hacer lo que Dios hizo. Dar vida. ¿Mm? Que es, por eso dice la palabra, que todas las almas
me pertenecen, ¿sí? Todas las almas que están en este mundo le pertenecen a Dios. Entonces vamos a seguir. Bueno. Por lo tanto, la vida que es característica solamente del hombre y que solo Dios podrá insuflarle, es el alma racional que incluye el poder del habla. Esto es lo que eleva al ser humano por encima del animal, la capacidad y por lo tanto la responsabilidad de usar su inteligencia al servicio de Dios. ¿Lo hablábamos con esa palabra ejército? ¿Para qué iba a ser creado ese ejército? Para el servicio a Dios. ¿Sí? Por eso, todo lo que nosotros estamos siendo creados, todo lo que nosotros estamos siendo formados para el servicio a Dios. Por eso el tema del servicio en esta casa es para todos, no solamente para los ujieres, sino esto es para todos. Porque todos estamos sirviendo de una u otra forma, pero es un servicio para Dios. ¿Sí? Estos versículos describen los pasos preliminares de la creación de Adán. Dios hizo que el abismo se elevara, formando nubes bajas, hinchadas de agua para humedecer el polvo del cual fue creado Adán. Es algo parecido a lo que ocurre con la persona que amasa, que antes de que nada vierte un poco de agua en la mezcla y recién entonces empieza a amasar. Lo mismo en este caso. Primero regó toda la superficie del suelo y recién entonces formó al hombre del mismo. ¿Sí? O sea, si lo tomamos de la forma literal, cogemos tierra, empieza a formar la tierra. O sea, sí, no puede darle forma. Entonces necesitaba algo especial, que era el agua, ¿cierto? Entonces, el agua es lo que ayuda a formar. Si nosotros nos podemos ver las escrituras, el significado de agua, que no lo vamos a ver ahorita, porque ya lo hemos visto durante mucho tiempo. El agua es una fuente ¿de qué? De vida, ¿cierto? O sea, que Dios formó con el agua vida. Pero también estaba diciendo que había algo más adelante que nos iba a dar vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién era también ahí? Nuestro Mesías. Génesis 2, 8, 14, ¿qué nos dice? Después el Adonai plantó huertos en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Adonai hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto, después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esta tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Ok. El Edén era un jardín específicamente plantado por Dios mismo. Era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán y más tarde ¿de quién? De Eva, correcto. Génesis 2:8. Los 2 árboles. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahweh plantó en el jardín del Edén tres clases de árboles: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y árboles con frutos deliciosos para comer. ¿Dónde estaba situado este jardín del Edén? Vamos a mirar. Y aquí se nos va a abrir otra vez un poquitico más el entendimiento. Tradicionalmente se ha interpretado de que el Edén, debido a estar situado en lo que hoy se conoce como Irak,
la razón, se menciona el río de Éufrates, ¿cierto? Y eso era un error de pronto en el que nosotros habíamos de pronto caído, ¿sí? Esto simplemente es para analizar, ¿sí? Para analizarlo. Cada uno Dios le dará el entendimiento de esto de esto que vamos a hablar ahí. Dice, pero ¿es esto lo que nos dice la escritura? Leyendo atentamente el versículo, no dice que estos ríos cruzaban el jardín. Dice que salía del Edén un río que regaba el huerto y que después se repartía en 4 brazos. ¿Sí? Entonces, uno de esos brazos era el Éufrates. ¿Sí? El Tizón. ¿Cuál es el otro? El Pisón y el Tigris. Exacto. Entonces, pero dice que por el huerto solo había uno y que después se desprendía en 4 brazos. Entonces, ¿dónde estaba entonces el Edén? Y todo eso es para llevarnos a una conclusión. Aunque no hay un dato concreto que soporte esta afirmación, el jardín del Edén volverá a estar en lo que hoy se conoce como Jerusalén. Y uno dice, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué específicamente? La palabra nos habla de Sión, ¿sí? Y todo nos apunta hacia allá. ¿Dónde murió el Mashiach? ¿Dónde estuvo el Mashiach? ¿Dónde pasaron muchos sucesos de los cuales han tenido mucha relevancia a nivel mundial a través de lo que la escritura nos está diciendo? ¿Por qué se los están peleando esa tierra? ¿Por qué se la está peleando los musulmanes, los judíos, todos los que tienen allá las mezquitas, los católicos? Y todos se pelean esa tierra. Y uno dice, pues tiene que tener algo como especial, ¿cierto? Esto es simplemente, por eso digo, o sea, es un mirage correcto. Las razones, vamos a ver las razones. El jardín volverá al este, ubicación que identifican con Jerusalén. Sabemos que la Torá y los profetas, que un río se mueve debajo de Jerusalén, que aflora de nuevo cuando el Mesías regrese y el monte de los olivos se divide en 2. ¿Dónde dice eso? ¿Sí lo han escuchado? Zacarías 14:4, ¿qué nos dice? Y habla en sus escrituras. ¿Zacarías qué? 14:4. ¿Qué dice? En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ok. Es decir, que esa profecía jamás se ha cumplido en el pasado, ya que preguntó, ¿cuándo sucedió en el pasado lo que se menciona en este verso de Zacarías? Nunca. Eso será cuando nuestro Adón Yeshua descienda por segunda vez y que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Les voy a dar unos textos para que los tengan ahí. Mateo 24, 29, 31. Y tal como dijo en el pasaje siguiente, en Mateo 25, 31, 32. Es entonces cuando se llevará a cabo esta profecía de Zacarías, ya que Yeshua estaba citando en Zacarías 14, 1, 16. ¿Qué nos dice? Leamos el texto completo del 1 al 16. Atención, viene el día del Adonai, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Eterno saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén.
Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes subirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirá como lo hicieron durante el terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Adonai y Elohim y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Eterno sabe cómo esto podrá suceder. No habrán días y noches como de costumbres, porque en la hora nocturna todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Eterno será rey sobre la tierra. En aquel día habrá un solo Adonai y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Jeba hasta el norte de Judá, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre Ananel hasta las presas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Eterno enviará una plaga sobre las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Eterno, con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén, tomará las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esa misma plaga, ¿hasta cuál? 16. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Adonai de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de las enramadas Sukkot. Ok. Entonces vemos que eso es una profecía, ¿cierto? Y también nos está diciendo lo que estábamos hablando acá, que de Jerusalén fluirán dos ríos. Y en dos direcciones, un río, perdón, en direcciones diferentes. Es como si naciera acá la fuente de agua y empezara a regar hacia los lados, pero hacia ambos lados. Entonces, hay muchas veces que nosotros, sí, la escritura también hay que tomarla de la parte espiritual, pero también está dando muchos indicios en la parte literal de algo de lo que va a ocurrir a futuro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros relacionamos la escritura bien, podemos entender lo que acabamos de leer, que a futuro lo que va a pasar, y eso es algo que no ha pasado. Dice que ocurrirá un terremoto, como cuando ocurrió el terremoto durante el rey Usías, exacto. Entonces, eso no ha pasado en Jerusalén. Entonces, sí, de todo lo que los invito a que lo lean bien y analicen bien los puntos de los cuales estamos hablando. Entonces, vamos a seguir. Ese era un punto de los cuales se toma para decir dónde estaba la ubicación, dónde posiblemente puede ser de nuevo la ubicación del Edén. Cuando Jacob recostó su cabeza en el lugar que le fue revelado como puerta del cielo, se encontraba en el monte del templo, ¿cierto? Cuando él estaba recostado y que decía que ángeles subían y ángeles bajaban, ¿a dónde estaban? Estaba recostado, ¿sí? Y se encontraba en el monte del templo. Isaac iba a ser sacrificado en el mismo sitio. Al final, Jerusalén, y no la tierra de Israel, en general, es definida como la copa de las naciones. Cuando Adán pecó, fue al este, al mundo. Cuando Lot se separó de Abraham, fue al este, a Sodoma. Cuando Judá desobedeció, fue al este. Las tribus de la casa de Israel fueron al nororiente, a Babilonia. Yeshua murió al este del monte de los olivos, al occidente del templo. Al final de los tiempos, las naciones correrán a Jerusalén, desde donde saldrán la correrán a Jerusalén, desde el monte saldrá la Torá. Isaías 2 y Miqueas 4, para que lo tengan ustedes ahí. Entonces, vamos a ver un poquitico lo de los ríos, ya para
Vamos a terminar. Pisón. Este río en este momento es el Nilo, el río principal de Egipto, y debido a que sus aguas se incrementan y suben y riegan la tierra, es llamado Pisón, el término relacionado en significado con el versículo. En sus jinetes se desplegaron Upashu. Según otra explicación, es llamado Pisón porque hace crecer el lino. Pistán. Como se declara con respecto a los egipcios, los que urden lino se avergonzarán. Isaías 19:9. El otro, el Gijón, es llamado Gijón porque fluía atronadamente y su estruendo era muy grande. En un término relacionado con el versículo, si un toro corría, Yiná, pues cuando el toro corre, también brama. Eso es como, o sea, porque el nombre era relacionado a lo como era el río. Entonces, en ese momento, cuando uno escucha un río, cuando hay una creciente, ¿cómo suena? Eso es un estruendo. Por eso dice que como que también como brama, que como cuando un toro corre, también brama. Así se podía ver escuchar ese río. Hidekel. Es llamado Hidekel porque sus aguas son punzantes y ligeras. En español recibe el nombre de Tigris. Y el Perat es llamado Perat porque sus aguas fructifican, se multiplican y proporcionan salud al hombre. El español se conoce como Éufrates, palabra que se deriva originalmente del hebreo Perat. Entonces, viéndolo hasta ahí, pudimos entender, yo creo que muchas cosas de las cuales no teníamos el conocimiento, ¿verdad? Y el significado, por eso me detuve mucho en esa palabra de ejército, porque ahí va a depender de cómo o cuál iba a ser la condición del hombre que iba a poseer el verdadero día de reposo. ¿Pudimos entender ese punto a la perfección? O sea que mientras que estamos en este mundo, nosotros estamos perfeccionándonos, formándonos. Dios nos está haciendo esto. Cada vez que nosotros obedecemos los mandamientos, Dios está formando, entretejiendo y nos tiene en su seno, ¿sí? Para que nosotros alcancemos esa condición de la cual Él nos pide para el final de los tiempos y podamos entrar en ese día verdadero de reposo. Es una preparación, este día es una señal de santificarnos para llegar a ese día verdadero que va a ser por toda la eternidad. ¿Listo? Entonces, le damos gracias a todos los que se conectaron y a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y esperamos que cada una de nuestras enseñanzas sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones, shalom, shalom.